René, hemos hablado de que fuiste a una misión, pero esa misión, ¿en qué consistía? A ver, la misión mía consistió en infiltrarme en los grupos terroristas que en los años 90 organizaban y desarrollaban actividades violentas contra Cuba, contra el pueblo cubano. Todos sabemos que en los años 90 el campo socialista se desplomó, Cuba se vio sola frente a la agresividad de los Estados Unidos. En esa época, bueno, se aprobó la ley Torricelli, que recrudecía el bloqueo contra la isla, y la idea de ellos era que Cuba, bueno, dejara de existir como construcción socialista. Y todo eso provocó un envalentonamiento entre aquellos grupos que ya en los años 80 habían casi que desistido de la violencia por las fortalezas de la Revolución Cubana y volvieron a comenzar a organizar y generar actividades contra Cuba. Eran los mismos grupos que en los años 60 habían sido organizados por la CIA, habían recibido entrenamiento en terrorismo, guerra psicológica, habían participado en la invasión de Playa Girón, se habían incorporado luego algunos al ejército norteamericano, otros habían seguido trabajando para la CIA durante los años 70 en la Operación Cóndor, cometiendo asesinatos y crímenes a lo largo del continente sudamericano. En fin, todos esos mismos grupos volvieron de nuevo a restablecerse un poco en los años 90 y mi misión fue infiltrar algunos de esos grupos para avisar a Cuba de las acciones terroristas que se planeaban contra el país. Ustedes son tomados presos el 12 de septiembre de 1998. ¿Cuándo fue el juicio? ¿Qué tiempo se demoró para hacerse el juicio? El arresto, como tú dices, se produce el 12 de septiembre del 98 y el juicio comienza en noviembre del año 2000. O sea, estuvimos 2 años y 2 meses en espera de juicio, preparándonos para el juicio en lo que se tomaban decisiones en la corte referentes a la fecha de juicio. Se pospuso varias veces la fecha por diferentes causas y finalmente a los 2 años y 2 meses, en noviembre, fue que comenzó la selección de jurado. Gracias al esfuerzo que hiciste todos esos días y a tu disciplina, podemos saber realmente qué ocurrió día a día en ese juicio. Lo escribiste aquí en este libro, escrito desde el banquillo, el diario de René. Y de verdad, bueno, es realmente interesante porque cuenta todo, todo cómo fue, todo el proceso. Pero, ¿cómo tú describirías ese juicio? Desde el punto de vista, digamos, para estos espectadores, ¿cómo tú dirías que fue el juicio en general? Bueno, el diario se lo agradezco a los fiscales. Unos meses antes de que comenzara el juicio, ellos quisieron chantajearme con el estatus migratorio de mi esposa. Bueno, ahora que está el tema este del ICE corriendo como delincuentes detrás de la gente, bueno, mi esposa lo vivió en carne propia. Ellos querían que yo me separara del caso y que firmara un acuerdo. Y me propusieron ese acuerdo bajo la amenaza de que si no firmaba el acuerdo, bueno, deportarían a mi esposa. Y unos meses, en agosto del año 2000, 3 meses antes de que comenzara el juicio, el ICE la detuvo. En aquel tiempo se llamaba de otra forma INS. Pero bueno, la tuvieron 3 años presa, 3 meses, perdón, presa, y luego la deportaron. Y bueno, ella siempre había querido estar en el juicio, y como no pudo, yo le prometí que le iba a contar lo que pasaría. O sea que yo, no es que me alegre, pero le agradezco a los fiscales que me hayan inspirado a escribir el diario. Porque aunque el diario fue un esfuerzo, no sé si usar esa palabra en primera persona, pero fue un esfuerzo titánico, realmente, valió la pena. Ahora, el juicio, aunque el juicio fue una farsa, hay que decir que nosotros lo ganamos. Nuestros abogados ganaron ese juicio. Y para nosotros fueron 7 meses de gloria. O sea, nosotros en el juicio
nos desquitamos de los 2 años y 2 meses que los fiscales se tomaron para empezarlo. Y nos pudimos desquitar de todo lo que se habló de los 5, de que si queríamos destruir Estados Unidos, de que si éramos terroristas, de toda aquella vilificación que precedió al proceso. Y hay que decir que disfrutamos el juicio, cada día del juicio. Nosotros nos levantábamos con deseo de bajar. Y llegábamos ahí frescos y la gente nos saludaba. La gente le empezó a perder el respeto a los fiscales, porque tuvieron que hacer demasiadas trampas. Cuando tú te inventas cargos falsos y quieres alar, como se dice, la sartén a tu sardina, bueno, pues te sucede que tienes que empezar a portarte mal. Y realmente ellos llegaron a concitar el desprecio, hay que decirlo, lo digo así con toda propiedad, y la burla de los marshals que nos custodiaban, de los trabajadores de la corte, de la jueza, porque a la jueza le tocó cargar con una mancha negra en la historia jurídica de Estados Unidos, en la jurisprudencia norteamericana. Y ella en un principio no lo pensaba así. Ella se creyó todo lo que se había dicho de los 5 y cuando empezó a desarrollarse el juicio, que todo aquello salió, ella se dio cuenta de que la habían puesto en un... Yo diría inclusive que ella trató de que el jurado hiciera su trabajo y desarrolló una animadversión hacia la fiscal principal, pero brutal. Pero bueno, cuando el jurado decidió no hacer su trabajo, ella decidió tampoco hacer el de ella al final y las sentencias fueron draconianas, exageradas. Pero ella sabe, ella conoce la historia y la hicieron pasar también por esa humillación. Para nosotros fueron, repito, 7 meses de gloria en que limpiamos el piso con los fiscales. Ese fue, y bueno, y en el diario se percibe lo que pasó en el juicio.